Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Recompensa divina. Vamos a nuestra reflexión al libro de 2 de Samuel capítulo 22, versículos 21 y 22. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Estas palabras que expresa David dan la impresión como que David se enorgullece de que Dios lo ha recompensado porque él ha sido bueno, ha sido pío, ha sido correcto, ha andado en los caminos de Dios y entonces se justifica por sus obras. No, porque es que las obras nuestras no nos justifican delante de Dios. ¿Qué son nuestras obras? Son nuestros méritos. El libro de Isaías capítulo 64 y el versículo 6 dice estas palabras: solo por los méritos de Cristo es que ofrecemos obras, porque todas nuestras obras, según Isaías 64:6, son trapos sucios. Son las obras de Dios en nosotros las que nos justifican, pero no son nuestras propias obras. Porque el mismo que escribió que Dios lo justificaba porque había sido muy correcto, en el Salmo 51:3 nos dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Sí notan ustedes? El que dice que es justo, ahora reconoce que es injusto. Y es cierto, porque somos carnales. Estamos con una naturaleza ya permeada por el pecado. Y aunque David lo está afirmando que Dios lo recompensa porque ha sido correcto, ¿quién le ayudó a David a hacer lo correcto? ¿Él? No. Es por obra de Dios que nosotros somos correctos hijos de Dios, fieles a su palabra, obedientes. Y David se extravió. Recordemos, el Salmo 32 habla de ese extravío y dice: ay, gracias al Señor porque perdona mi pecado. Él se extravió, cometió errores. Pero eso no significa que lo siguió cometiendo. No, Dios le dio la fuerza para mantenerse en el camino correcto. Y aunque cometió errores, llegó a decir en un momento en el Salmo 51:12: vuélveme, Señor, el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Sí, Dios va a recompensarnos, pero nos va a recompensar por los méritos de Cristo que nos da la fuerza y la constancia para seguir a Dios, no por nuestros méritos. Así que la honra y la gloria es que la recompensa que Dios nos da es por la obra y la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. Hoy démosle la gloria a Él por lo que estamos haciendo de bien, porque todo ese bien viene de Él. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.